Hay algo que dicen los especialistas que se llama inteligencia financiera. ¿Sabe eso? Inteligencia financiera. Y dicen que esta debiera ser una materia que debieran aprender nuestros niños desde pequeñitos en la escuela. Inteligencia financiera. Porque es algo que de todos modos vamos a necesitar. No sé si usted se acuerde que entre las muchas cosas que fueron difíciles de asimilar cuando pasamos de estar solteros a estar casados, hablo a quienes están casados, una de las muchas cosas que se nos hizo difícil de asimilar es cómo hacer rendir el gasto familiar. No sé si se acuerda, yo me acuerdo que los primeros meses de casado era así como que, ay, ¿cómo se halla uno haciendo esto del súper y cómo te administras? Porque llega cada mes el pago del agua y la luz y el teléfono, y no nos enseñaron eso en la escuela. La verdad, a mí no me enseñaron eso. Una cosa es saber hacer divisiones y multiplicaciones, otra cosa es saber cómo llegar a fin de mes con lo que tienes. Estirando, aflojando, no gastando en esas cositas que llaman gastos hormigas. Y hay quien dice, los especialistas, que esto, pues ¿para qué aprenderlo a la fuerza cuando te casas o cuando te independizas si lo puedes aprender desde niño? Vaya que los niños necesitan aprender inteligencia financiera. Gran parte del negocio, ¿ha visto esos puestos a la salida de las escuelas que venden chacharitas a 2 a 3 pesitos? Dependen de que los niños no saben gastar su dinerito. Su papá les da, ¿no?, su gastadita. Y si ese niño supiera comprar cosas, no compraría chacharitas, ¿verdad que no? Porque si usted hace incluso el cálculo, esas chacharitas están a veces más caras ahí en el puestecito que en otro lugar. ¿Qué le falta al nene? Inteligencia financiera. Saber dónde le conviene más comprar, saber que esa baratija no vale tanto, saber que esas calcamonías o ese dibujito no vale tanto y que mejor harían ahorrar su dinerito y comprar lo que de verdad vale la pena. Con la adultez no viene esto. Mucha gente sigue en su etapa adulta desperdiciando no solo su dinero, también su tiempo, también muchas otras cosas. Y es ahí donde entra la inteligencia financiera, que es parte del preguntarnos esto que está aquí hoy planteado. ¿Qué me conviene? Hay que hacer esa pregunta en muchas ocasiones, no solo cuando va al súper. Yo sé que cuando usted va al súper tendrá que hacer esa pregunta, ¿no? ¿Qué me conviene? ¿La presentación grande o la presentación chica? ¿El 2x1 o el 3x2, no? ¿Qué es mejor? Y ahí está uno haciendo cálculos. Pero también tiene que hacer eso cuando piensa si se junta con una persona o no se junta. ¿Me conviene esta relación? Tiene que hacer eso cuando plantea un proyecto de vida. ¿Me conviene esto? ¿No me conviene? ¿Estoy perdiendo el tiempo? ¿Sí vale la pena? Tiene que hacer eso cuando va a tomar una decisión moral, ética. La pregunta ¿qué me conviene? Es importante, hermanos. Detrás de la pregunta ¿qué me conviene? Está la búsqueda de sabiduría. Preguntar ¿qué me conviene? Es preguntar de otra manera ¿qué es sabio? Y es una pregunta que bíblicamente nos tenemos que hacer, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Porque tenemos un libro completo llamado Proverbios que traza el contraste entre quién es sabio y quién es necio. Y repito, la sabiduría no viene por un programa de escolarización. A mí me encantaría que una boleta con puros dieces significara que somos sabios, pero usted sabe que una cosa es ser inteligente según la boleta, otra cosa es tener sabiduría. No es lo mismo. Mire, yo saqué muchos dieces en la escuela. Dios me bendijo con la capacidad de sacar dieces, pero tomé decisiones muy brutas. Yo, Samuel Hernández, hablo por mí, ¿ok? Decisiones muy torpes de las cuales me arrepiento. Y entonces te das cuenta que no es lo mismo tener un buen promedio a saber responder a la simple y llana pregunta, ¿qué te conviene? ¿Quién es más sabio? Es una pregunta importante, hermanos. No debiéramos dejarla pasar así como así. Esta pregunta me parece que es importante porque incluso detrás de esta pregunta hay una búsqueda por al menos estas 4 cosas. Es una pregunta que involucra las 4 R's: realismo, razón, responsabilidad, recato. Detrás de la pregunta ¿qué me conviene? Estamos buscando una dosis de realismo, de razón, de responsabilidad, de recato. ¿Qué me conviene? Es una pregunta realista. ¿Sí? Es una pregunta realista. ¿A qué me refiero con
que es una pregunta realista. Cuando pregunto qué me conviene, estoy preguntando por lo que es real, a la luz de las circunstancias, a la luz de la realidad. ¿Qué es más conveniente? No es una pregunta que busca el expresar mis fantasías. No es que sueño, ¿no? A estas alturas yo podría decir, sueño con ser astronauta. Bueno, siendo realistas, don Samuel Hernández, usted no va a ser astronauta, ¿no? Las posibilidades de que eso pase son casi inexistentes. Pero hay fantasía, sí, pero la pregunta, ¿qué me conviene? No va por el lado de lo que fantaseo, sino por las realidades. No es por pensamiento mágico. Es decir, piense usted, un chico que dice, hermanos, por favor, oren por mí, porque mañana tengo mi examen final, ¿no? Y entonces hoy me voy a ir de fiesta con mis amigos, pero mañana espero estar listo para el examen. Siendo realistas, ¿es un buen día para irse de fiesta con los amigos? ¿Le conviene a alguien? Sabiendo que mañana es su examen final, ¿le conviene irse de fiesta? No. Pero tengo fe, hermanos, y si ustedes oran, no es que eso es pensamiento mágico. Eso es pensar que las cosas, de alguna manera, van a ir en contra de la realidad. Si mañana es un examen importante, te recomendaría que no te desveles, que no pierdas el tiempo. Deberías estar estudiando. De hecho, la pregunta ¿qué me conviene? Apela a eso. Ser realistas. Proverbios 24, la traducción Reina Valera, que es con la que estamos familiarizados, dice así, Proverbios 24. El perezoso no ara a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. La traducción lenguaje actual lo dice un poco más poéticamente, dice, quien no trabaja en otoño, muere de hambre en invierno. Fíjese, para poder tener algo que cosechar en el invierno, debieras haber sembrado del otoño. Hablamos de las temporadas agrícolas de allá de Israel, ¿no? Si no sembraste cuando era apropiado, pues no esperes de pronto tener que cosechar. Eso es realista, ¿no? Eso es muy realista. Alguien podría decir, ay, ¿por qué no me dio frutos mi tierra? Pregunta, ¿sembraste? No, pues no. ¿Y qué esperabas? ¿Que de manera mágica surgieran las frutas? Eso no pasa. Siendo realistas, conviene que cuando es tiempo de sembrar, siembres, para que cuando sea tiempo de cosechar, entonces tengas. Eso es ser realista. No es, repito, que se me antoja. Porque por supuesto que a lo mejor al perezoso se le antoja descansar, pero no es lo que le conviene, aunque se le antoje. ¿Qué me conviene? Es una pregunta razonada, apela a la razón. No a los sentimientos, hermanos. Hay gente que se deja llevar por los sentimientos. No según las apariencias. Hay gente que se deja llevar por las apariencias. ¿Qué me conviene? Es hacer a un lado los sentimientos, hacer a un lado las apariencias y preguntar, independientemente de lo que siento e independientemente de lo que veo, ¿qué es lo que realmente me conviene? Es una pregunta muy sensata. Proverbios 31:30 nos advierte, por ejemplo, de cómo la gracia, la apariencia física, la hermosura física es engañosa, tanto en la mujer como en el hombre, ¿ok? La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Ves a una persona, luce guapita, luce curiosita, qué bonita está, pero no es una persona que convenga, está llena de vicios, no tiene por supuesto a Dios en su centro de vida. No te conviene. Ay, pero es que siento tan bonito, sí, pero haz a un lado los sentimientos. Ay, pero es que se ve tan chula, sí, haz a un lado las apariencias. Independientemente de esos sentimientos y esas apariencias, ¿qué te conviene? ¿Te conviene? No, pues entonces no. Es una pregunta muy llena de razón. Como dicen uno, pensar fríamente. Bueno, no es pensar fríamente, es pensar sabiamente. ¿Qué conviene? No según lo que se me antoja, no según lo que siento, no según las apariencias, según lo que es real. ¿Qué me conviene?
Es una pregunta responsable, hermanos. Cuando hacemos esa pregunta, estamos buscando sabiduría. Y la sabiduría es no solo tomar la decisión mejor ahora, sino la decisión que a lo mejor ahora no es la más cómoda, ahora no es la más fácil, pero a la larga es la mejor. Es lo contrario a una decisión impulsiva. Usted conoce gente que toma decisiones por impulso. Dice, yo a como me venga el carácter al momento, sigo mis impulsos. Yo vivo la vida así, por impulso. No es muy conveniente eso. Gente que no piensa en las consecuencias. No, hombre, no pienses en eso. Vive el momento. No. Es un buen momento mejor para detenernos y pensar, esta decisión, estos pasos que estoy tomando, a la larga, van a ser lamentables, a la larga van a traer dolor. Fíjese que hablando del vino, yo descubro esto muy seguido. Usted sabe, en algún momento hemos dejado en claro, y lo haré otra vez ahora, que beber vino no es pecado en sí. ¿Ok? Yo sé que venimos muchos de nosotros de una época y una manera de pensar donde el cristiano no tomaba nada. El cristiano no toma y no baila, ¿no? Y mire que lo aplicamos muchos de nosotros al pie de la letra. Yo fui a un montón de quinceañeras de mis primas y no bailé ni el vals, porque en mi mente eso es pecado, ¿no? No creo que bailar el vals con tu familia no es pecado, ¿ok? Y aclaremos, en sí, beber vino no es pecado. Hay comidas que llevan vino, hay bebidas que llevan un poco de vino, hay chocolates que tienen algo de alcohol y no pasa nada. La Biblia lo que condena es la borrachera. Ahora, le voy a decir qué pasa. Generalmente cuando decimos estas cosas, no falta entre la audiencia alguien que le agarra la explicación que damos como si fuera permiso para el vicio. Y luego le anda echando la culpa al pastor, ¿no? El pastor Samuel dijo que no es pecado, así es que sí puedo hacer. Y es ahí donde aclaremos, bueno, el hecho de que algo no sea pecado no quiere decir que le convenga, ¿ok? Hay cosas que no son pecados en sí, pero que no conviene jugar con ello, coquetear con ello, porque puede ser peligroso. El vino es uno de ellos. El vino es uno de esos asuntos. Miren lo que dice Proverbios 21. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Entonces, claro, por un lado no es pecado, pero por otro lado todo de por ocho comenzó con una copa, todo vicioso comenzó con una fumadita, todo drogadicto comenzó con una pastillita. ¿Para qué andar exponiéndonos? Las consecuencias van a ser lamentables. ¿Qué es lo peor que puede pasar, hermano? Hogares completos están destruidos por el vicio. Matrimonios se deshacen por el vicio. Hay violencia, hay pobreza, porque el vicio sale caro. ¿Qué me conviene? Es una pregunta responsable. Pensar en las consecuencias de esto que hago, que esto que decido. Puede ser catastrófico, entonces mejor no conviene, aunque no sea pecado. Todo me es lícito, ¿se acuerda, Pablo? Todo me es lícito, no todo conviene, no todo conviene. Es una pregunta recatada. Si usted busca en el diccionario qué significa recato, recato tiene que ver con cautela, precaución. Recato tiene que ver con poner límites, ¿sí? Límites sabios. ¿Qué me conviene? Requiere decir, bueno, si esto no me conviene, no lo hago. Vaya que lo necesitamos muchos, ¿no? Especialmente, por ejemplo, cuando nos han diagnosticado diabetes, hay cosas que no le convienen al diabético. ¿Cómo les encanta a algunos diabéticos decir, pero tantito coca no hace daño? No, le falta recato, le falta límite. Y claro, hay cosas más peligrosas que en la diabetes, ¿no? Como el pecado. Proverbios 4, 14 al 15. Mire cómo dice. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella,
pasa. Notó que una tras otra exhortación hay una idea de pon límites. ¿Notó eso? No entres, no vayas, déjala, no pases, apártate, pasa. Tal pareciera que habla como un padre diciendo, por favor, no juegues con eso. Pon los límites, pon distancia de por medio. No juegues con esas cosas. Preguntar qué me conviene entonces es apelar a estos asuntos. Ser realistas. Pensar no con los sentimientos, pensar no con las emociones, sino pensar con la razón. Pensar responsablemente, cuáles serán las consecuencias, pensar con recato, qué límites hay que poner a esto. Es importante porque si detrás del qué me conviene está la búsqueda de la sabiduría, al cristiano le importa, hermanos, encontrar la sabiduría. No fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir para todavía caminar en necedad. No fuimos sacados de las tinieblas para mantenernos en la necedad. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir para andar en santidad. Fuimos rescatados de las tinieblas para andar en la luz. La semana pasada todavía estábamos considerando los no negociables, ¿se acuerda? Cosas que tiene que haber en todo cristiano. El cristiano tiene que ser misericordioso porque Dios le ha perdonado, entonces puede perdonar. El cristiano tiene que ser humilde, no como el fariseo que se cree mejor que todo, no, muy humilde porque no era nada y no es nada, sino por la gracia de Dios. El cristiano tiene que vivir en contentamiento, no afanarse, no pensar qué comeré y estarse quejando, sino dar gracias por el pan de cada día. El cristiano tiene que vivir con sabiduría. Ahí quedamos la semana pasada cuando Jesús dice, de cómo miras, de cómo consideras, de ahí depende todo lo demás en tu vida, sabiduría. Y de aquí entonces nos vamos a mover durante los próximos 3 domingos a considerar precisamente la pregunta, ¿qué conviene en términos de nuestra vida en Cristo, pero incluso en términos de nuestra relación con Dios? A esta serie le podríamos llamar así, le vamos a llamar así, el Dios de mi conveniencia. ¿Sí? Hemos hablado en otros tiempos y ocasiones de esta situación, pero el Sermón del Monte, esta parte en que nos encontramos, nos plantea el mismo asunto que otros domingos hemos tratado. El Dios de mi conveniencia. Y es que hay personas a las cuales les podría resultar extraña esta forma de hablar, ¿no? Pensemos en la siguiente opción, en la siguiente situación. Si le damos a escoger al cristiano promedio, ¿qué es mejor? ¿Un Dios de salvación o un Dios de conveniencia? ¿Un Dios que me salve o un Dios que me convenga? ¿Qué es mejor? ¿Qué piensa usted? Si hacemos una consulta popular, hermanos, ¿qué necesitamos más? ¿Un Dios que nos salve o un Dios que nos convenga? ¿La A o la B? Bueno, sabe que esta es una pregunta capciosa. Representa lo que llamamos un falso dilema. Falso dilema es cuando usted y yo pensamos que solo hay de una o de otra y que tiene que escoger entre una y otra. Y es un falso dilema, en este caso, porque no hay contradicción entre el Dios que salva y el Dios que nos conviene. No hay contradicción, hermanos. Si usted tiene que escoger entre un Dios que salva o un Dios que conviene y dice, ¿son dos cosas diferentes? No, es el mismo. El Dios que nos conviene es el Dios que nos salva. Y el Dios que nos salva es el Dios que nos conviene. Espero es darme a entender con esto de los falsos dilemas. Hay algunos muchachos a los cuales los han bateado de esta forma. Se le declara el muchacho a una dama y le dice, quiero que seamos algo más, ¿no? Y la chica le dice, ay, es que es tan bonita nuestra amistad. Entonces, pues no quisiera que perdamos nuestra amistad por ser novios. ¿Notas lo que está haciendo la muchacha? Es muy astuta, por cierto. En realidad no lo quiere como novio, pero
No se lo va a decir así, dice, o somos novios o somos amigos, escoge, o novios o amigos. Es un falso dilema, porque en realidad podrían ser ambos, ¿no? ¿Qué hay de malo en que seamos novios y somos amigos? De hecho, le recomiendo mucho eso, no comenzar una relación de por vida si no hay una amistad. Es peligroso eso. Pues eso es un falso dilema cuando dices, o melón o sandía, ¿y por qué no un cóctel de las dos cosas? O un Dios que te salva o un Dios que te conviene. ¿Y por qué no las dos cosas? Porque el Dios de la Biblia, hermanos, el Dios al que adoramos, es ambas cosas. Es un Dios que salva y es el Dios que conviene. Fuera de este Dios, no hay otro Dios que convenga. Cuando consideramos la religión cristiana a la luz de todas las religiones que hay, usted puede llegar a la conclusión, esta es la que más conviene. Y se lo digo porque es importante, pensando en cómo nuestros hijos y jóvenes son bombardeados con toda clase de filosofías e ideologías. Muchos de ellos son puestos en este tipo de dilemas. Les dicen en la universidad o en la preparatoria, a ver, tú eres cristiano porque tu familia es cristiana, pero si hubieras nacido en un hogar musulmán, ¿qué serías? A ver, ¿no serías musulmán? Si hubieras nacido en un hogar budista, ¿no serías budista? Si tus padres fueran ateos, ¿qué serías? Ateo, ¿ves? Así es que solo eres producto, dicen, de las circunstancias. Bueno, quizá es cierto que si nuestros padres hubieran sido musulmanes, nosotros seríamos musulmanes, pero ahí le va. Somos criaturas con entendimiento, o al menos una conciencia que se puede preguntar, ¿por qué creo lo que creo? Así es que yo espero que en algún momento de nuestra vida nosotros nos hayamos planteado, ¿por qué soy cristiano? ¿Soy cristiano por costumbre, por tradición, por imposición o por convicción? Y entonces usted puede tomar todas las religiones habidas y por haber, o al menos las más conocidas. Puede tomar el budismo, puede tomar el islam, puede tomar la religión pagana. Y comparados con el cristianismo, hermano, ¿sabe qué? El cristianismo supera toda religión que se le compare. En congruencia, en esperanza, en un montón de otras cosas. Y es ahí donde está esta situación, que si comparamos al Dios del cristianismo con las otras propuestas de las religiones, hermanos, el cristianismo es el que más conviene. No es necesariamente el más fácil. No vinimos a esta religión porque fuera la más fácil. No es ni siquiera la más cómoda, pero es la verdadera. Y por lo tanto, la que conviene. Así es que cuando hablamos de esto, estamos tratando de enfocarnos en cómo Dios nos lleva a probar. Aquí es como es. Esto no es adoctrinamiento en sí. Hay quien dice, bueno, ustedes están en contra de que adoctrinemos a sus hijos en la escuela, pero ustedes los quieren adoctrinar ahí en la iglesia. Bueno, si por adoctrinar te refieres a enseñar la verdad, ok, sí. Pero no estamos haciendo lavados de cerebro. Estamos exponiendo la verdad. Y cada quien tiene que convencerse, claro, por la iluminación del Espíritu Santo, de que esto es así. Y yo le invito en verdad, hermanos, si usted tiene en algún momento una duda sobre si esta es la religión verdadera, haga la comparación. Vea lo que ofrecen otros credos y dése cuenta. Nada supera la oferta de Cristo y su evangelio. Eso está haciendo Jesús aquí en Mateo 6. Después de que nos habló de estos no negociables, después de que ahí en Mateo 6, del 14 al 23, expone que hay que ser misericordiosos, que hay que ser humildes, que hay que tener cuidado en cómo miramos, dice estas palabras. Vamos a ir solo al versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores. Mateo 6, 24. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Digo que Jesús tenía la habilidad de decir un montón de cosas profundas en breves frases. Esta es una de esas breves frases. Jesús dice, mira tu lealtad, tu devoción, tu aprecio no puede estar dividido.
No puedes servir a dos señores, no puede haber dos patrones en tu vida. Decide cuál va a ser tu patrón, porque vas a acabar siempre amando a uno y aborreciendo a otro, estimando a uno y menospreciando al otro. No se puede. Tienes que decidir quién será tu Señor, quién será el que te domine, quién gobernará tu ser. Y luego cierra el versículo: no podés servir a Dios y a las riquezas. ¿Habrá acaso algo más tentador, algo más atractivo, algo más rico que las riquezas? Porque seamos sinceros, es rico tener suficiente para vivir, es rico tener con qué cumplir tus gustitos, ¿no? Es rico que cuando tienes un antojo digas, va, y tú pagas, ¿no? Se siente rico eso, y es desesperante no tener para las cosas básicas. Así es que las riquezas, hablando de lo que conviene, las riquezas no son pecado, ¿ok, hermano? Cualquier idea que ponga al rico como el malo de la historia y al pobre como el bueno de la historia es una idea más marxista que nada. Eso es propio del marxismo, no es de la Biblia. La Biblia nos habla de un Dios que bendice a su pueblo de manera que a nadie le falte qué comer, qué vestir, y que a unos todavía los bendice un poco más, de manera que tengan incluso para compartir con otras personas. No es nada malo la riqueza como siervo, pero como amo, la riqueza no puede ser una opción. No puede servir a Dios y a las riquezas. Y de aquí extraemos que Jesús está hablando de conflictos, hermanos. Conflictos que se van a dar en nuestro corazón. Conflictos con los cuales vamos a pelear o a batallar. ¿Será Cristo el centro o serán otras cosas? Las riquezas, una de esas principales competencias. Al menos 3 cosas entran en conflicto según este pasaje: nuestras lealtades, las ganancias que obtenemos de esas lealtades, y detrás de ello, los dioses que se encuentran detrás de estas bendiciones. Y hablemos de ello un poquito. Hermanos, el cristianismo, Cristo Jesús, nos llama a una lealtad plena. Cuando Jesús dice, no puedes tener dos señores, está diciendo, decide con quién va a estar tu lealtad. No puedes servir a Dios y a las riquezas, o a Dios y a cualquier otro que ocupe mi lugar. Dios es un Dios celoso, hermanos. Dios es un Dios que reclama todo de nosotros. ¿Se acuerda el gran mandamiento? Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Hay un libro de la Biblia donde de manera un poco dramática Dios representa la relación que tiene con su pueblo en la relación que guarda Oseas con una mujer adúltera. ¿Se acuerda de ese libro? Si no lo ha leído, le recomiendo que lo lea en su casita. Oseas recibe la instrucción de parte de Dios: Oseas, quiero que te cases con una mujer adúltera, una tal Gomer. Y lo que quería Dios hacer es representar esa relación. Dice, miren, ustedes son como eso, una mujer que habiendo sido sacada de su prostitución para casarse así por la buena, de pronto vuelve a sus amantes. Imagínense eso. No sé si ha conocido una historia así. Yo he conocido una historia así. Conozco una dama que se dedicó a la prostitución. Eso lo sé porque ella nos lo contó después. Se dedicó a la prostitución gran parte de su vida. Conoció a un hombre. Este hombre pues se enamoró de ella. La invitó a salir de esta vida, le dio su apellido, le dio familia, tuvo hijos con esta dama. Cuando yo lo supe, yo no lo podía creer. Vaya, una dama que se veía de un comportamiento bastante recatado. Y ella lo contaba en su momento como parte de su testimonio. Después ellos no eran cristianos, después ellos conocen a Cristo y entonces pues su vida, por supuesto, es bendecida. Pero ellos contaban de cómo Dios puede redimir vidas, ¿sabe? Y falleció su esposo, ya quedó viuda, pero pues hubo por ahí otras situaciones. Bueno, lo lamentable de la historia de Oseas y Gomer es que Gomer es sacada de su prostitución, se le da un apellido, se le da una casa, pero Gomer dice,
¿Y si vuelvo a mis amantes? ¿Y si voy tras mis queridos? Y entonces, teniendo ya una nueva vida, un esposo que le da lo que necesita, anda tras sus amantes, ¿no es acaso es una locura? ¿No le suena como, en qué cabeza cabe comer? Ya tienes a alguien que te ama, ya tienes a alguien que te redime, ya tienes casa, ya tienes lo que necesitarías. ¿Y te vuelves a tu vida antigua? Mire cómo lo dice el versículo 7 y 8 del capítulo 2. Dice Dios, Oseas 2, 7 al 8, seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido. Nota esta expresión tan realista, porque mejor me iba entonces que ahora. Es muy realista. Note que aquí no hay mucho sentimentalismo, la vida no está llena como de emociones, es muy real. Me iba mejor me iba. Versículo 8, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Nota que va por el lado de la idolatría. Lo que está diciendo es, todo se lo di yo, todo lo que tenía, yo se lo di, pero su lealtad no estaba conmigo, se fue tras sus amantes. Parece que recapacita y dice, mejor me iba con mi primer marido. Y eso nos lleva a la conclusión, hermanos, ¿por qué estamos aquí y no en el pecado? Y no tenga miedo en contestar como esta mujer, pues porque mejor nos va aquí. Porque ya probamos lo que es el pecado, ya probamos lo que es andar sin Dios. Eso no era vida, eso no era tener propósito para levantarnos cada mañana. A lo mejor teníamos otras cosas, pero mejor nos va ahora en Cristo. Cristo nos llama a una relación, pero aclaremos, esta relación demanda nuestra lealtad. Esta relación es exclusiva. Cuando hay un conflicto de lealtades, es buen momento para que usted se pregunte, a ver, ¿qué me conviene más? Cuando Satanás nos ofrece su tentación, hermanos, lo que menos quiere es que usted y yo hagamos esa pregunta. La tentación apela al sentimiento, la tentación apela a la apariencia, la tentación apela al momento. ¿Qué se te antoja ahorita en corto? Ya aprovecha. Y usted y yo vamos a ser tentados a vivir en necedad y pensar por la apariencia, por el impulso, por el momento, y escoges el pecado. No. Por eso el sensato dice, a ver, ¿qué conviene más? Porque sí, se ve delicioso lo que me ofrece el pecado ahorita. Sí, se ve bonito lo que ofrece la carnalidad en este momento. Pero si hacemos cálculos, ¿qué conviene más? No, conviene más Cristo. Mejor nos va con Cristo. Así es que nuestra lealtad estará segura en Cristo cuando escojamos lo que mejor conviene. No tengan temor de verdad a decir, yo soy un convenenciero. Yo escojo lo que me conviene. Y como me conviene Cristo, pues vine a Cristo. Es lo que nos conviene. La gente no viene a Cristo en realidad porque no sabe lo que le conviene. Porque están cegados. Pero si supieran lo que les conviene, vendrían a Cristo. Cristo está hablando no solo de lealtades y conflicto. Cuando Cristo dice, no puedes servir a dos señores, a las riquezas y a Dios, está hablando de ganancias en conflicto. Ganancias. Hacemos eso muy seguido, ¿no? Quien ha tenido que pedir trabajo sabe de lo que estamos hablando. En este trabajo me ofrecen tanto, en este trabajo me ofrecen tanto. ¿Qué terminamos escogiendo? Donde te ofrecen las mejores prestaciones, ¿no? Ay, qué convenenciero me salió. Pues sí, eso hacemos, ¿no? Escogen lo que más te convenga. Así hacemos con el trabajo, hermanos. Así hacemos con Dios. Repito, no estamos en este camino porque sea el más fácil. Es más, las demás religiones son más fáciles, hermanos. Siendo sinceros, es más fácil el romanismo. Te confiesas cada 7 días, vas cada año a la Basílica de Guadalupe,
y ya. Es más fácil el Islam. Ora 5 veces al día y hazte un viaje a la Meca en tu vida y ya, con eso vas al cielo. Es más fácil el budismo, pon tu mente en blanco y ya. Cualquier religión es más fácil que el cristianismo, pero solo el cristianismo conviene porque es la verdadera. Estamos aquí porque esto conviene más, porque este Dios otorga vida, perdón, salvación, adopción, ganancias en conflicto. Cristo dice, mira, considera de dónde vas a extraer más ganancia. Deuteronomio 11, 26 al 28, es este mismo Dios. De él vino la idea. Mira lo que dice Dios. Deuteronomio 11, 26 al 28. He aquí, yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeren los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo prescribo hoy, y la maldición si no oyeren los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos. Note que está hablando de dioses ajenos. Dios está diciendo, te invito, haz la prueba. Los dioses ajenos y yo. Y mira quién te conviene más. Aquí hay bendición. Allá hay maldición. Escoge. Y obviamente la decisión va a ser con base en qué te conviene más. Hermanos, Dios nos conviene más. La vida, la bendición, el camino seguro. A veces difícil, ciertamente estrecho, pero es el camino seguro. Y por eso nos queremos mantener en este camino. Ahora, detrás de todo, al final, de lo que estamos hablando es de dioses en conflicto. Porque o es Dios, o es un falso Dios, pero siempre terminamos sirviendo a un Dios. Por eso el cierre de Jesús allá en Mateo 6, 24 es, no puedes servir a Dios y a las riquezas. Ya dijimos que las riquezas no son malas en sí, pero cuando se vuelven lo más importante, lo más central, la fuente de tu gozo, soy feliz cuando tengo dinero, soy infeliz cuando no tengo dinero, has hecho de eso un ídolo. Y ahí es donde está el problema. Dios no quiere que tengamos este conflicto y por eso dice, mira, considera, yo te convengo más. Yo te convengo más. Deuteronomio 30, del 19 al 20. Mire cómo lo dice Dios. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la bendición y la maldición. Escoge la vida para que vivas, tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación para tus días. O sea, Dios es bien franco, hermanos, diciendo, miren, aquí hay vida, aquí hay salvación, escójanme a mí. Allá hay muerte. Escoja, ¿quién le va a dar mejor ganancias a la larga? ¿Quién nos va a dar mejores situaciones a la larga? Al momento el pecado, por supuesto, suena atractivo, se ve codiciable, pero a la larga no es lo que conviene más. Lo temporal no es lo que conviene más. Por eso ningún Dios vale la pena como para darle nuestra lealtad, nuestro amor. Jesús lo dijo en términos semejantes por medio de los apóstoles, ¿se acuerda? Dice, miren, cuando ustedes vivían en pecado, ¿cuál era la paga de eso? Pablo habla así en Romanos, ¿no? La paga del pecado, ¿cuál era? Muerte. La paga del pecado era muerte, el sueldo del pecado era muerte, pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A lo que voy, hermanos, es que cuando hablamos del cristianismo, creo que en nuestro deseo de compartirlo a la gente, tenemos que usar términos muy francos y prácticos. Recuerde que tenemos la encomienda de hacer discípulos. Hay gente que usted ama, gente que usted aprecia, que no cree en Dios, y usted está llamado a testificarles de Cristo.
Pero ellos piensan que somos como una especie de secta, así medio espiritual, que nos reunimos a hacer unas cosas así medias locas. Ellos tienen ciertos prejuicios contra nosotros. Piensan que estamos cerrados de mente, piensan que somos fanáticos, y tenemos que articular nuestro mensaje de manera que les quede bien claro. Entonces díganle usted a ese pariente, a ese amigo, es que escogí a Cristo, escogí el cristianismo, porque cuando lo consideras, pues ese es más conveniente. De verdad. Ellos piensan que nosotros decidimos solo ciegamente. Ellos piensan que nosotros decidimos por una emoción vana. No. Muy realistas, muy mesurados, poniéndolo en balance, hermanos. Esta es la religión que conviene. La única donde el Dios soberano y santo, pudiéndonos mandar a condenación, decide intervenir enviando a su Hijo Jesús, tomando nuestro lugar, rescatándonos del pecado, dándonos nueva vida, otorgándonos cada día sustento, pero además cielos nuevos y tierra nueva. Hermano, nada se le compara a esto, nada. Usted mira este libro y este libro no tiene contradicción, en todas sus partes es coherente. Vean los demás libros, de verdad. Si usted lee libros como el Corán, hay contradicciones. Si usted lee libros como el libro del Mormón, hay contradicciones. En el cristianismo no. Así es que no se trata de apagar la razón, sino decir, no, prende bien tu razón y considera qué conviene más. Cristo Jesús lo está haciendo aquí en el Sermón del Monte, está diciendo, miren, ni siquiera las riquezas valen más que venir a mí. Así es que el que quiere hallar la vida deberá ir a Cristo, porque es lo que le conviene. Fuera de Cristo no hay vida. El que quiera hallar la verdad tendrá que ir a Cristo porque es lo que le conviene. No hay nada de malo en decir que este es el Dios de nuestra conveniencia. De hecho, lo amamos y le servimos y le adoramos porque fuera de Él no hay más bendición. Aparte de que Él es el único que merece esta gloria. Fuera de Él todos son ídolos. Este es el Dios que bendice, que salva y que rescata. Por eso vamos a serle fieles todo el resto de nuestra vida. Por eso queremos serle agradables, porque esta relación con Él es una relación importante. Piense en eso entonces. Cuando nos veamos atravesando pruebas, dificultades, recuerde, fuera de este Dios no hay mejores garantías. Este es el Dios real, el Dios verdadero, el Dios que nos ha invitado a venir a Él porque es el Dios que nos conviene. La gente que no ha venido a este Dios es porque no sabe lo que le conviene. Todavía está dejándose llevar por lo temporal, por las apariencias, por el momento. Hay que rogarle a Dios para que la venda sea quitada, para que sean alumbrados los ojos de su entendimiento y entonces digan, pues vaya, o es Cristo o no es nadie. Fuera de Él no hay salvación. Y pidámosle a Dios que nosotros, hermanos, también nos movamos por esta misma conciencia. ¿Qué me conviene? No que se me antoja, no que apariencia veo, no al momento que parece más deslumbrante. Satanás va a apelar a eso y va a quererle hacer caer en sus tentaciones. Por eso usted sea estricto, sea sabio, pregunte, ¿qué me conviene? A la luz de la eternidad, en este camino, y entonces lo que convenga, por la guía de la palabra y el Espíritu Santo, sigamos ese camino. Siempre será un camino de santidad, de verdad, de sabiduría, el que nos lleve hacia lo que más conviene. Quiera Dios que podamos actuar entonces con base en su sabiduría revelada. Vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a pedirle que nos ayude a ser un pueblo sabio, un pueblo que escoge lo que conviene según la sabiduría de Dios. Vamos a orar a nuestro Dios, hermanos. Oremos. Padre, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, porque mejor nos va contigo que en el mundo, Padre. Porque mejor galardón hay en seguir a tu Hijo Jesucristo que en tratar de ganar al mundo, Señor. Porque tu Hijo Jesús ofrece verdad, vida y salvación. El pecado solo ofrece un deleite temporal, pero tu Hijo Jesús
ofrece verdadero gozo, verdadera alegría y felicidad, Padre. Misericordia que será para siempre. Así es que, Señor, concédenos, Padre, cada día vivir a la luz de esta verdad. No estamos aquí pensando que a lo mejor esto termina bien. No es a lo mejor, Padre, seguramente acabará bien. Todo aquel que lo deje todo por ti, todo aquel que se niegue a sí mismo está tomando el camino correcto al venir a Cristo. No estamos corriendo a la aventura, no estamos avanzando sin sentido, estamos corriendo hacia una meta, Padre, avanzando hacia Cristo. El camino es seguro, la senda es la senda de verdad. Quizá hay dificultades, pero es una senda segura, Padre. No nos permitas desviarnos de este camino, no nos permitas ser fascinados o distraídos por lo vano y lo temporal. Cuando el tentador apela a lo que mejor se siente, a lo que luce más bonito, a lo que en el momento parece intenso, concédenos, Padre, hacer un alto y reflexionar qué es más sabio, qué conviene más, Padre, y apartarnos de todo aquello que es profano y poner distancia de todo aquello que tú aborreces para entonces perseverar en el camino de verdad y justicia, Padre. Gracias, Señor, por la riqueza que traes a nuestra vida, el fruto del trabajo, Padre, pero que esté bajo tu control el cómo administramos lo que tú nos das, que de ninguna manera nuestros bienes, nuestras posesiones adquieran el lugar más importante, Padre. Que tú seas nuestro todo en todo, que tu Hijo Jesús sea nuestro mayor tesoro y que, Padre, en verdad, con cautela, con astucia, con sabiduría, andemos en este mundo, porque los días son malos, Padre, porque el engañador es tan astuto que sus tentaciones parecen tan seductoras, tan atractivas, y será solo con la sabiduría que viene de lo alto que podremos deshacer sus artimañas y no caer en sus engaños, Padre. Gracias por enviar a aquel que es el pan de vida, que realmente sacia. Gracias por el agua viva que realmente calma nuestra ansiedad. Enséñanos, Señor, a permanecer en Él como nuestra roca inconmovible y que en verdad permanezcamos día a día hasta que Él regrese por nosotros, Padre. Guárdanos del mal, Señor, líbranos del tentador. Danos tu luz y tu salvación. Concédenos ser un pueblo santo y sabio, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna, mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento, mi alma, oh Dios, esperará por ti. Mi fortaleza, roca eterna, eres Jesús. Derramamos nuestras almas ante ti, Señor. Confiaremos en tu gracia, nuestro Salvador.